El miércoles pasado, Santiago recibió una llamada que cambió su vida para siempre. No era de un cliente importante, ni de un familiar, ni siquiera de su jefe. Era de Mónica, su exnovia de hace 3 años, pidiéndole prestados $500 para una emergencia médica urgente que necesitaba resolver antes del viernes. Durante los siguientes 30 segundos de silencio absoluto, Santiago experimentó algo que jamás había sentido en sus 34 años de existencia. La sensación física, casi eléctrica, de tener el poder real de decir que no. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero no de ansiedad como había ocurrido durante años cada vez que alguien le pedía dinero. Esta vez latía de emoción pura, de adrenalina, porque por primera vez en décadas estaba a punto de pronunciar la palabra más poderosa del vocabulario masculino. Sin explicaciones extensas, sin disculpas elaboradas, sin sentir esa culpa devastadora que lo había torturado durante años cada vez que consideraba proteger sus propios recursos. Santiago simplemente dijo, «No puedo ayudarte con eso», y colgó el teléfono. Lo que sucedió en los siguientes 6 meses después de esa decisión aparentemente simple, va a transformar completamente tu comprensión sobre el verdadero poder masculino y cómo una sola palabra puede reconstruir tu vida entera desde los cimientos. Existe una programación social devastadora, implantada desde la infancia más temprana, que convierte sistemáticamente a los hombres exitosos en máquinas automáticas de aprobación femenina. Desde que somos niños, cada película, cada libro, cada conversación familiar, cada ejemplo social, nos enseña la misma mentira destructiva. Ser buen hombre significa decir que sí a absolutamente todo lo que una mujer solicite. Desde favores aparentemente menores hasta sacrificios financieros que pueden arruinar décadas de trabajo duro. Esta condición mental opera como un virus psicológico que nos programa para interpretar cada negativa como evidencia irrefutable de frialdad, egoísmo, crueldad o falta fundamental de caballerosidad. El resultado es una generación completa de hombres prósperos que funcionan como cajeros automáticos emocionales y financieros para cualquier mujer que identifique su vulnerabilidad psicológica. Soy Corazón de Hierro, y si te suscribes ahora mismo al canal, vas a descubrir la verdad más liberadora sobre la masculinidad moderna que jamás hayas escuchado. La realidad que va a cambiar tu vida para siempre es esta. Cuando finalmente aprendes a pronunciar la palabra no con convicción absoluta e inquebrantable, no solo transformas radicalmente tu relación con las mujeres, revolucionas cada aspecto de tu existencia de maneras que ni siquiera puedes imaginar en este momento. Tu carrera profesional se acelera exponencialmente, tus finanzas personales explotan hacia arriba, tu salud física y mental se optimizan, e incluso tu capacidad de generar riqueza real se multiplica porque finalmente tienes control total sobre tus recursos más valiosos, tu tiempo, tu energía y tu dinero. Pero aquí está la parte que va a impactarte más. Las mismas mujeres que inicialmente reaccionan con sorpresa, indignación o hasta hostilidad cuando estableces límites, eventualmente te tratan con un nivel de respeto y admiración que nunca experimentaste cuando eras el hombre que aceptaba automáticamente cualquier petición. Santiago documentó meticulosamente cada cambio que experimentó durante su transformación, y los patrones que descubrió van a revolucionar completamente tu comprensión sobre cómo funciona realmente la atracción femenina y el respeto interpersonal. La primera revelación que cambió todo fue absolutamente financiera, pero de una manera que jamás había anticipado. Santiago había estado sangrando dinero durante años sin darse cuenta. Como cirujano experimentado que detecta una hemorragia interna que había pasado desapercibida para otros médicos, comenzó a diseccionar meticulosamente sus patrones de gasto relacionados con mujeres durante los últimos 24 meses. Lo que descubrió lo dejó completamente paralizado durante 1 hora completa. En un año típico, Santiago había transferido exactamente $4,800 a diferentes mujeres de su círculo social. No eran gastos de citas románticas ni inversiones en relaciones serias. Eran transferencias directas de efectivo que salían de su cuenta bancaria hacia las cuentas de exnovias con emergencias temporales, amigas cercanas que necesitaban préstamos pequeños que prometían devolver el próximo mes, compañeras de trabajo que habían olvidado completamente su billetera en casa, conocidas de redes sociales que requerían ayuda urgente hasta que llegara su próximo pago, y hasta mujeres que había conocido recientemente y que tenían crisis financieras inesperadas.
Cada transacción individual había parecido completamente insignificante en el momento. $50 aquí, 200 allá, 300 para otra emergencia. Pero el total acumulativo representaba exactamente 8 meses completos de contribuciones máximas a su cuenta de retiro. Santiago se dio cuenta de que había estado financiando involuntariamente el estilo de vida de múltiples mujeres, mientras sacrificaba su propio futuro financiero. La revelación más impactante llegó cuando comenzó a rastrear qué había ocurrido con cada una de esas emergencias después de que él hubiera transferido el dinero. Contactó discretamente a algunas de estas mujeres meses después, fingiendo interés casual, y descubrió algo que lo enfureció y lo liberó simultáneamente. El 92% de estas crisis se habrían resuelto automáticamente sin su intervención financiera. Mónica, quien había necesitado $500 para una emergencia médica que no podía esperar ni un día más, había usado el dinero para comprarse un bolso de marca que había estado deseando durante meses. La emergencia médica resultó ser una cita de rutina con su dermatólogo para un tratamiento estético completamente opcional. Carolina, quien necesitaba $300 porque su jefe se había retrasado con los pagos y no tenía dinero para comida, había recibido su salario puntualmente ese mismo día, pero había decidido usar el dinero de Santiago para gastos de entretenimiento mientras guardaba su propio sueldo. Pero la revelación más devastadora llegó cuando Santiago realizó un experimento controlado durante 3 meses. Comenzó a declinar sistemáticamente cada solicitud financiera que recibía, sin excepciones, sin explicaciones elaboradas, simplemente con un «no puedo ayudarte con eso en este momento». El resultado fue absolutamente revolucionario. Todas las emergencias críticas se resolvieron mágicamente sin su dinero. Las mujeres que supuestamente no tenían alternativas para resolver sus problemas económicos súbitamente encontraron recursos familiares que habían olvidado mencionar. Descubrieron ahorros de emergencia que existían, pero que preferían no tocar. Consiguieron préstamos de otras fuentes, o simplemente pospusieron gastos que resultaron no ser tan urgentes como habían dramatizado inicialmente. Esta experiencia le enseñó una lección brutal sobre la naturaleza humana. Su disponibilidad financiera constante durante años había creado dependencia artificial, en lugar de resolver problemas reales. Las mujeres en su vida habían desarrollado la costumbre psicológica de acudir a él como primera opción automática para cualquier dificultad económica, porque su historial de aprobación inmediata había eliminado completamente la necesidad de que desarrollaran recursos internos, buscaran alternativas independientes o simplemente administraran mejor sus propias finanzas. Santiago calculó que, en esos 3 meses de decir no sistemáticamente, había retenido $1,200 que habrían desaparecido de su cuenta durante un trimestre normal. Pero el efecto financiero positivo se expandió mucho más allá del dinero directamente ahorrado. Tenía más capital líquido disponible para inversiones serias que había estado posponiendo durante años. Pudo acelerar significativamente el pago de su hipoteca. Comenzó a construir un fondo de emergencia verdadero para sus propias necesidades, en lugar de funcionar perpetuamente como el fondo de emergencia personal de otras personas. Su crecimiento patrimonial se aceleró dramáticamente cuando sus recursos dejaron de filtrarse constantemente hacia gastos ajenos no planificados, no presupuestados y frecuentemente fraudulentos. Por primera vez en años, Santiago pudo ver crecer consistentemente sus cuentas de ahorro e inversión, sin las hemorragias financieras misteriosas que habían estado saboteando su prosperidad durante tanto tiempo. Algo extraordinario comenzó a suceder en la vida social de Santiago, aproximadamente 6 semanas después de haber implementado su nueva política de límites financieros. Las primeras señales fueron tan sutiles que inicialmente las atribuyó a coincidencias o cambios en su propia percepción, pero gradualmente se volvieron tan evidentes y consistentes que tuvo que reconocer que estaba experimentando una revolución completa en cómo las mujeres respondían a su presencia. La primera transformación notable ocurrió durante una reunión de trabajo donde tradicionalmente había sido ignorado o consultado únicamente para tareas técnicas específicas. Mariana, la directora de marketing, quien históricamente lo trataba con indiferencia profesional cortés, súbitamente comenzó a solicitar su opinión sobre decisiones estratégicas que no tenían relación directa con su área de expertise. Durante esa misma reunión, 3 colegas femeninas diferentes le pidieron consejos sobre situaciones personales complejas, algo que jamás había ocurrido en sus 7 años trabajando en esa empresa.
Santiago inicialmente asumió que estas interacciones eran coincidencias aisladas, pero el patrón se intensificó dramáticamente durante las siguientes semanas. En eventos sociales, las mujeres parecían gravitatoriamente atraídas hacia él de una manera completamente nueva. Mantenían conversaciones más prolongadas, hacían contacto visual más intenso y mostraban interés genuino en sus proyectos personales y opiniones sobre temas diversos. Su presencia en grupos había adquirido un peso y una autoridad que nunca había experimentado anteriormente. La revelación más impactante llegó durante una cena grupal con amigos mutuos, donde estaba presente Mónica, la exnovia que había iniciado su transformación con aquella llamada telefónica rechazada. En lugar de la hostilidad o frialdad que Santiago había anticipado, Mónica lo trató con un nivel de respeto y deferencia que lo dejó completamente confundido. Solicitó su opinión sobre decisiones importantes que estaba considerando, elogió genuinamente sus logros profesionales recientes e incluso insistió en pagar su parte de la cuenta, cuando anteriormente siempre había asumido que él cubriría sus gastos automáticamente. Santiago comenzó a documentar sistemáticamente estos cambios para comprender qué estaba ocurriendo. Realizó llamadas telefónicas estratégicas a diferentes mujeres de su pasado, fingiendo conversaciones casuales de reconexión, y descubrió algo fascinante. Múltiples mujeres mencionaron espontáneamente que habían estado pensando en él últimamente, y que parecía diferente, más seguro de sí mismo, durante sus interacciones recientes. La explicación psicológica detrás de este fenómeno se volvió clara cuando Santiago investigó estudios sobre percepción de valor en relaciones interpersonales. El cerebro femenino evalúa inconscientemente el valor masculino basándose en indicadores de escasez y selectividad. Cuando un hombre demuestra que sus recursos tienen costo real, que su generosidad requiere consideración cuidadosa y que su disponibilidad no es automática ni garantizada, está enviando señales primitivas pero poderosas de que posee abundancia auténtica y criterio selectivo desarrollado. Las mujeres interpretan esta selectividad como evidencia directa de alto valor personal, porque comprenden intuitivamente que solo los hombres con opciones múltiples y recursos genuinos pueden permitirse ser exigentes con cómo invierten su tiempo, energía y dinero. La disponibilidad ilimitada que Santiago había demostrado durante años había sido interpretada subconscientemente como evidencia de desesperación, necesidad de aprobación o carencia de alternativas mejores. Santiago observó que sus negativas no generaban resentimiento duradero, sino respeto creciente y curiosidad intensificada. Las mujeres comenzaron a valorar exponencialmente más los favores ocasionales que él decidía conceder porque ya no podían asumir su cooperación automática. Su generosidad selectiva tenía impacto emocional y psicológico exponencialmente mayor que toda su generosidad universal anterior. El cambio más sorprendente ocurrió en su círculo de conocidas profesionales. Mujeres que anteriormente lo habían categorizado como amigo útil pero no romántico, súbitamente comenzaron a flirtear abiertamente, a invitarlo a eventos sociales exclusivos y a presentarlo a sus amigas solteras como alguien interesante que deberían conocer. Su nuevo estatus como hombre selectivo había creado un efecto dominó, donde su atractivo social se multiplicaba a través de recomendaciones y curiosidad femenina. Santiago se dio cuenta de que había estado operando durante años bajo una premisa completamente errónea sobre cómo generar atracción y respeto femenino. Su estrategia anterior de disponibilidad total había producido exactamente el resultado opuesto al que buscaba. Lo había convertido en alguien predecible, accesible y, por lo tanto, carente del misterio y la selectividad que naturalmente generan fascinación femenina. Durante las primeras semanas de su transformación, Santiago había notado cambios externos evidentes: más dinero en su cuenta, mayor respeto de las mujeres, conversaciones sociales más interesantes, pero la revolución más profunda estaba ocurriendo en un territorio que había permanecido dormido durante años: su ambición personal y su capacidad de crear resultados extraordinarios en su vida profesional. El primer síntoma de este despertar interno llegó un martes por la mañana cuando Santiago se encontró con 3 horas completamente libres, que normalmente habrían sido consumidas por llamadas telefónicas resolviendo las últimas crisis de alguna mujer de su círculo social. En lugar de navegar sin rumbo por redes sociales o ver televisión pasivamente, sintió una energía inquieta, casi eléctrica, que lo empujó hacia su computadora para trabajar en un proyecto empresarial que había estado posponiendo durante 8 meses.
Esa sesión de trabajo de 3 horas fue más productiva que las últimas 6 semanas combinadas. Santiago completó la investigación de mercado para su aplicación móvil, diseñó el prototipo básico de interfaz de usuario y estableció contacto con 2 desarrolladores freelance que habían estado en su lista de pendientes durante meses. La claridad mental que experimentó durante esas horas lo sorprendió completamente. Podía concentrarse con una intensidad láser que no había sentido desde sus años universitarios. La explicación detrás de este fenómeno se volvió evidente cuando Santiago analizó cómo había estado distribuyendo su energía cognitiva durante los últimos años. Una porción significativa de su capacidad mental había estado constantemente ocupada anticipando, procesando y resolviendo problemas emocionales y financieros ajenos. Su cerebro había estado operando como un procesador múltiple, donde varios programas corrían simultáneamente en segundo plano, consumiendo recursos de procesamiento que no podía dedicar a sus propias metas. Cuando eliminó estas cargas cognitivas parasitarias, Santiago experimentó algo que los neurocientíficos llaman liberación de recursos ejecutivos. Su corteza prefrontal, la región cerebral responsable de planificación estratégica, toma de decisiones complejas y creatividad de alto nivel, súbitamente tenía acceso completo a su capacidad total de procesamiento. El resultado fue un incremento dramático en su productividad, creatividad y capacidad de ejecución de proyectos complejos. Su negocio paralelo, que había existido únicamente como concepto teórico durante meses, comenzó a materializarse con velocidad impresionante. Santiago desarrolló un plan de negocios completo en 2 semanas, estableció partnerships estratégicos con 3 empresas complementarias y lanzó una versión beta funcional de su aplicación en menos de 2 meses. La misma persona que anteriormente necesitaba meses para completar tareas administrativas básicas, ahora estaba ejecutando proyectos empresariales complejos con eficiencia militar. Los cambios se extendieron a su carrera principal de manera igualmente dramática. Santiago comenzó a identificar oportunidades de ascenso y crecimiento profesional que habían estado disponibles durante años, pero que su mente distraída no había logrado detectar. Solicitó 3 promociones internas que resultaron en un aumento salarial del 35% y responsabilidades gerenciales que había estado buscando subconscientemente durante décadas. Su capacidad de tomar riesgos calculados se disparó exponencialmente. Cuando tu mente no está constantemente preocupada por mantener recursos en reserva para emergencias ajenas impredecibles, puedes evaluar oportunidades de inversión con criterios puramente racionales. Santiago invirtió en 2 propiedades de renta que había estado evaluando durante meses, pero que nunca se había atrevido a comprar por temor a no tener liquidez suficiente para rescatar a alguna mujer de su próxima crisis financiera. La transformación física fue igualmente notable. Santiago había estado posponiendo consistently su régimen de ejercicio porque nunca tenía tiempo para ir al gimnasio. La realidad era que su tiempo estaba siendo constantemente fragmentado por interrupciones sociales y obligaciones emocionales no planificadas. Cuando protegió su horario contra estas invasiones, descubrió que tenía abundante tiempo para ejercitarse, cocinar comidas saludables y mantener rutinas de autocuidado que habían sido imposibles durante años. Su salud mejoró notablemente en formas que inicialmente atribuyó a coincidencia, pero que gradualmente reconoció como resultado directo de menor estrés crónico. El peso constante de manejar múltiples responsabilidades emocionales y financieras ajenas había estado afectando su sistema nervioso, patrones de sueño, digestión y niveles de energía. Cuando eliminó estas presiones externas, su cuerpo pudo finalmente acceder a su funcionamiento óptimo natural. Santiago se dio cuenta de que había estado viviendo durante años como un smartphone con demasiadas aplicaciones ejecutándose simultáneamente, funcionando, pero nunca con su verdadera capacidad total disponible para las tareas más importantes. La quinta transformación en la vida de Santiago fue tan inesperada que inicialmente la atribuyó a una serie de coincidencias extraordinarias. Aproximadamente 4 meses después de haber comenzado su nueva filosofía de límites, comenzó a notar que mujeres completamente nuevas aparecían en su vida con una frecuencia y calidad que desafiaba toda lógica estadística. No eran mujeres que él hubiera estado persiguiendo activamente, ni contactos que hubiera cultivado intencionalmente. Simplemente comenzaron a materializarse en su órbita social, como si hubieran sido atraídas por algún tipo de campo magnético invisible.
La primera señal llegó durante una conferencia profesional donde Santiago había asistido únicamente para actualizarse en tendencias de su industria. Durante el receso, una mujer llamada Alejandra, quien dirigía su propia firma de consultoría empresarial, se acercó específicamente para conversar con él después de haberlo observado durante su presentación. La conversación fluyó con una naturalidad que Santiago no había experimentado en años. Intelectualmente estimulante, mutuamente interesante, sin ninguna de las dinámicas de rescate o provisión que habían caracterizado sus interacciones femeninas anteriores. Lo más notable de Alejandra era su independencia completa. Tenía su propio automóvil, pagó su propia cuenta durante el almuerzo que compartieron, y hasta insistió en dividir los gastos cuando decidieron extender la conversación a un café después del evento. Nunca mencionó problemas financieros, crisis emocionales que requerían resolución masculina, o expectativas de que Santiago funcionara como su consultor personal gratuito. Era simplemente una mujer completa interactuando con un hombre completo. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió con consistencia asombrosa. Laura, una arquitecta que conoció en el gimnasio, lo invitó a un evento de arte, donde ella pagaría las entradas porque había recibido invitaciones gratuitas a través de su trabajo. Victoria, una doctora que se sentó junto a él durante un vuelo de negocios, intercambió contactos profesionales porque estaba interesada en colaborar en un proyecto que combinaba tecnología y medicina. Cada una de estas mujeres operaba desde un lugar de abundancia personal en lugar de carencia. Santiago comenzó a analizar qué había cambiado en su presencia o comportamiento que estaba generando este tipo de atracción magnética. La respuesta se volvió clara cuando comparó sus interacciones actuales con patrones de años anteriores. Su nueva selectividad había eliminado completamente la energía desesperada y necesitada que había irradiado inconscientemente durante años cuando buscaba aprobación femenina. Las mujeres de alta calidad, descubrió Santiago, habían estado observándolo desde la distancia durante meses y años anteriores, pero solo se sintieron atraídas cuando él demostró estándares inquebrantables y selectividad genuina. Ellas interpretaron su nueva política de límites como evidencia de que era un hombre con opciones reales, recursos auténticos y criterio desarrollado para evaluar personas y situaciones. Estas mujeres eran fundamentalmente diferentes de las que habían poblado su vida anteriormente. Tenían carreras prósperas que las apasionaban, proyectos personales fascinantes, redes sociales valiosas, y lo más importante, jamás le pidieron dinero, soluciones para problemas que podían resolver independientemente, o que funcionara como su terapeuta no remunerado. Sus conversaciones giraban alrededor de intercambios mutuamente beneficiosos de ideas, oportunidades y experiencias enriquecedoras. La calidad de estas nuevas conexiones románticas transformó completamente la comprensión de Santiago sobre lo que constituía una relación saludable. En lugar de ser el proveedor unidireccional de recursos emocionales y financieros, experimentó dinámicas donde ambas partes contribuían valor equivalente. Estas mujeres aportaron contactos profesionales útiles, ideas innovadoras para sus proyectos empresariales, invitaciones a eventos exclusivos e incluso oportunidades de inversión que multiplicaron su patrimonio. Su capacidad de atraer mujeres valiosas sin perseguirlas activamente le enseñó la lección más fundamental sobre dinámica romántica. La atracción femenina genuina se activa más intensamente cuando perciben que un hombre tiene estándares elevados y los mantiene sin excepción. Su selectividad se había convertido en su activo romántico más poderoso porque señalaba abundancia, criterio desarrollado y fortaleza de carácter. Santiago realizó que había estado operando durante décadas bajo una premisa completamente errónea sobre cómo generar interés romántico. Su estrategia anterior de disponibilidad ilimitada y generosidad indiscriminada había atraído exclusivamente mujeres que buscaban recursos gratuitos, no compañía masculina de calidad. Su nueva política de límites funcionaba como un filtro natural que repelía a las mujeres parasitarias mientras magnetizaba a aquellas capaces de contribuir valor real a su vida. La transformación completa de Santiago había requerido exactamente 6 meses, pero los principios fundamentales podían implementarse inmediatamente por cualquier hombre dispuesto a priorizar su crecimiento personal sobre la aprobación femenina temporal. La transformación completa de Santiago ocurrió en exactamente 6 meses.
pero cada principio que aplicó puede revolucionar tu vida en semanas si tienes la disciplina mental para implementarlos sin excepción. Una sola palabra de 2 letras se convirtió en la llave maestra que desbloqueó su potencial completo como hombre. No. Cuando Santiago dejó de ser el cajero automático emocional y financiero de cualquier mujer que identificara su vulnerabilidad psicológica, no solo protegió sus recursos, liberó completamente su capacidad de crear riqueza real, desarrollar proyectos ambiciosos y atraer mujeres de calidad superior que contribuían valor genuino a su existencia, en lugar de drenar constantemente su energía. Su cuenta bancaria creció $4,800 anuales al eliminar las transferencias parasitarias. Su carrera se aceleró dramáticamente cuando pudo dedicar energía mental completa a oportunidades de ascenso que había ignorado durante años. Su salud física mejoró porque eliminó el estrés crónico de manejar crisis ajenas constantemente. Y paradójicamente, comenzó a atraer mujeres extraordinarias que jamás le pidieron dinero, pero que multiplicaron sus conexiones profesionales y oportunidades de inversión. La diferencia entre un hombre promedio que vive financiando los problemas de otras personas y un hombre excepcional que construye imperios radica únicamente en su capacidad de establecer límites inquebrantables. Esta habilidad señala fortaleza auténtica, abundancia real y criterio desarrollado, cualidades que naturalmente magnetizan respeto, admiración y oportunidades extraordinarias. Santiago descubrió que decir no era crueldad, sino autopreservación inteligente. No era egoísmo, sino responsabilidad personal. No era frialdad, sino fortaleza de carácter que las mujeres de verdadero valor reconocen inmediatamente y respetan profundamente. Tu transformación puede comenzar ahora mismo. La próxima petición que recibas y que sientes obligado a aceptar por cortesía social, detente 30 segundos. Pregúntate si realmente beneficia tu crecimiento personal o simplemente perpetúa tu papel como proveedor gratuito de recursos ajenos. Este análisis me tomó semanas de investigación profunda para entregarte estrategias que pueden cambiar radicalmente tu vida masculina. Si esta información te ayudó a identificar patrones destructivos, necesito urgentemente tu participación activa. Suscríbete inmediatamente al canal Corazón de Hierro, porque publicamos contenido revolucionario que fortalece tu mentalidad y acelera tu éxito. Dale like para que más hombres descubran esta transformación. Revisa mis otros videos donde revelo estrategias específicas para construir riqueza y desarrollar fortaleza inquebrantable. Pero lo más importante, comenta abajo cuál es tu mayor sueño en la vida y cómo planeas protegerlo estableciendo límites más sólidos. Cuéntame qué patrones de Santiago reconociste en tu propia experiencia. Quiero leer cada comentario y responder personalmente, porque tu participación multiplica el alcance para transformar más vidas masculinas. No seas espectador pasivo. Comenta, participa, y construyamos una generación imparable de hombres selectivos que saben cuándo decir sí y cuándo decir no.